Bueno, mi experiencia, les voy a comentar más o menos cómo empecé a involucrarme en esto de la industria del entretenimiento. Eh, Fue hace como, como 10, 12 años, este, en la cual me encontraba en una posición que definitivamente no sabía como que qué carrera tomar realmente para pues para estudiar o para llegar a trabajar. Empecé, que quería más bien estudiar leyes y quería estudiar psicología, algo que es totalmente fuera de esto. Y de repente, pues yo todo el tiempo me gustaba así como dibujar y pintar y hacer como cosas más creativas, dibujaba mucho como cositas de anime y todo ese show. Y un día, pues mi madre llegó y me dijo que, oye, ¿por qué no intentas pues, estudiar algo relacionado ahí con el dibujo o con algo visual? Y hay una escuela ahí en Guadalajara que daban clases así de 3D, entonces decidí tomar un curso ahí de Maya, fue mi primer curso dentro del 3D. Y ya que toqué el software y que empecé a estudiarlo, fue así como para mí como que se abrió un panorama gigante pues de todas las cosas que podía hacer dentro del software en el espacio 3D. Y como que me encantó y entonces decidí empezar a como aprender un poco más en todo este proyecto y empecé pues a buscar tutoriales. En ese tiempo no tenía mucha solvencia económica, entonces para mí era como imposible meterme a estudiar una carrera formal o meterme a varios cursos. Entonces opté por empezar a buscar tutoriales en YouTube y comprar alguno que otro tutorial que estaba en línea. Creo que en ese tiempo estaban muy de moda los de Nomon. Y así empecé un poquito a como a involucrarme en todo esto. Y mi primer, como quien dice, paso dentro de la animación que quería hacer era modelar. Entonces empecé a modelar, a aprender a modelar carros, a aprender a modelar desde como modelaba trenes, como más así como props. Y de repente tenía un amigo que se dedicaba a lo mismo y me habló de un cuate que se llamaba Jaime Jasso. Y entonces me mostró su trabajo y me dijo, pues lo que hace es matte painting, entonces art. Y cuando vi el trabajo era, pues básicamente, pues él ya estaba trabajando en las grandes ligas y vi su trabajo en cinemáticos de videojuegos. Y dije, pues realmente esto es como que a lo que me quiero enfocar y me quiero dedicar, ¿no? Entonces empecé a orientarme más de ese lado, a orientarme más del lado de matte painting y concept art. Y fue cuando empecé pues, a seguir con los tutoriales en YouTube, a seguir descargando tutoriales de Nomon. Y yo creo que empecé así como a agarrar también trabajitos de freelance en cosas pequeñas como películas independientes, también videojuegos independientes. Y poquito a poquito me fui metiendo hasta que un día me hablaron de Anima Studios, un estudio que está ahí en DF, de animación, para ver si quería hacer la dirección de arte de una película. Entonces, me hicieron pruebas y todo el show y ya como la semana me hablaron y que les gustó. Entonces, fue mi primer empleo formal dentro de la industria y hice dirección de arte en una película que se llama Night Bruno de Carlos Carrera. Y ahí estuve 2 años. Entonces, como que para mí la animación
sí me gusta, pero no era como que mi enfoque el que quería yo llegar. Entonces empecé a buscar como alrededor a ver qué opciones había y vi que habían abierto, Technicolor abrió NPC en México y decidí aplicar ahí como concept artist y me dieron el trabajo. Entonces duró muy poco en PC México, duró como un año, pero bueno, voy a mostrar algo del trabajo que hacía en ese entonces. A ver, uno de ellos fue uno de Doritos, este, y ahí me tocó pues desarrollar todo lo que es el ambiente y luego que el director quería que la pirámide fuera como un dorito, entonces la pirámide iba como invertida, iba hacia abajo, entonces tenía que desarrollar toda la onda de con qué se iba a sostener esa pirámide invertida. Y pues estaba el faraón y ya el faraón veía un durito y lo comparaba con la pirámide de no sé. Entonces básicamente si ven es así como todo lo que el diseño que hice de la pirámide y todo ese show de cómo se sostenía, pues eso ya, ya que una vez aprobaba visualmente aquí, ya se mandaba en este caso lo mandaban a MPC Londres, creo, y en MPC Londres ya hacían como, bueno, entre MPC Londres y México, pues hacían todos los efectos, ya hacían los props reales, ya los exportaban, ya hacían los mates y todo lo que es la postproducción. Entonces, para mí era como se puede decir como mis primeros pininos dentro del concept. Y me siento muy emocionado porque pues ya veía así cosas que yo diseñé pues, en la pantalla chica. Este, Después de ahí, de MPC, me regresé a Guadalajara y trabajé en un estudio que se llama Metacube, en la película Día de Muertos, la de animación, y ahí me tocó supervisar matte painting. Ahí estuve un año y después de ahí me hablaron ya, me quería, pues no era mi enfoque, como les digo, animación, entonces andaba buscando yo también como más opciones de Visual Effects. Y un día apliqué a una empresa que se llama Digital Domain y me hablaron y me hablaron por una entrevista y fue la primera vez que yo me salí del país a un trabajo de Visual Effects. Entonces, el trabajo era en Vancouver y me moví para allá, para Canadá. Estuve ahí en Digital Domain. Era la primera vez que trabajaba en Visual Effects para películas, blockbuster. Me acuerdo que la primera película que me tocó fue Rápido y Furioso. En Rápido y Furioso y después ahí mismo trabajé en Spider-Man Homecoming. Y ya fue así como que mi salto para venirme para acá, para Canadá y trabajar así en películas ya blockbuster. Y eso pasó hace ya como 4 o 5 años más o menos de eso. Pues me fui para allá y pues desde ahí ya empecé a hacer una carrera en estudios ya que trabajan en películas de material AAA. Eh, bueno, les quería también explicar algo del proceso, del cómo trabajo mucho en el estudio. Bueno, primero, antes que nada, les quería también enseñar esto, que es así como de las primeras cosas que hice antes. Primeros, ahora sí que imágenes que hacía en ese entonces, si se fijan, no es nada glamuroso. y
pero es algo así como que me gusta enseñar para que vean que, pues, como que no iniciamos sabiéndolo todo, ¿sabes? No iniciamos pues, como que también está como ese cliché de que tienes que ser muy talentoso para llegar a como a ciertos niveles profesionales. Entonces, yo la verdad con esto, pues no iba a entrar a ningún estudio, pero pues es algo por lo que se inicia, como queriendo, pues, crear contenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí tengo varias imágenes personales, voy a enseñar algo extra. Esta imagen yo la hice para una página que se llama Matte Paint. Este, en esa página me pidieron un pequeño tutorial para una ilustración de matte painting. Entonces, en el proceso yo lo que hago mayormente dentro del estudio profesionalmente o ya sea personal, primero lo que hago es como este, un sketch rápido, pinto algo como rapidón y que me dé así como la sensación del mood y la composición, el color, la luz y la composición que yo quiero en mi imagen. Entonces, si se fijan aquí, como que es algo así como muy, ¿cómo lo puedo decir? Como muy rough, como que no es clara la idea, pero sin embargo te da una idea del color y el sentimiento que le quieres meter a tu imagen. Después de eso, lo que hago es como un collage de imágenes con fotos, más o menos pegándole al mood, para más o menos ver lo que yo quiero, cómo va a ser técnicamente, cómo lo voy a resolver. Voy a usar, pues, fotomanipulación, pintar encima, paint over, y usar tal vez elementos 3D. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo oh, así es esto. Bueno, estas casas de aquí, todo esta parte de aquí, no tengo el layer, no lo encuentro, pero toda esta parte de aquí la modelé en Maya, hice un modelo así súper básico, y lo rendericé en V-Ray con una luz para que me diera así como el layout de lo que quiero en mi escena y, y ya con ese layout ya empiezo yo a pintar encima y como lo repito, a fotomanipular y ya es como empiezo yo a hacer la imagen. Si se fijan aquí tengo un montón de layers. Okay. Entonces empiezo por el cielo, hacer como un cielo que me guste. Yo en lo personal, digo, hay muchos matte painters, hay muchos concept artists que les gusta hacer que el cielo se vea muy realista. Este, y yo cuando hago cosas como más, que no son para clientes, sino que son como más así de mi estilo personal, o a menos de que lo pida el cliente, trato de como romper esa realidad, porque a mí lo que me gusta de esto es como no, como no repetir la realidad, porque pues es algo que vemos a diario, ¿no? Sino como que agarrar esa realidad y romperla y crear cosas así como locochonas. Entonces, pues, por eso puse así como estas nubecitas como yéndose aquí, que no tienen, en la vida real no tendrían sentido, pero yo quiero darle como con esas nubes un interés a mi cielo, ¿sabes? Así como que se contraiga. Entonces, eso fue lo que buscaba en este cielo. Y pues ya me empecé a armar así que las montañitas, empecé a poner el agua, todas las casitas estas, y pues ya le empiezo a poner elementos como el ambiente, el fog. Si se fijan aquí está mi render en 3D,
Entonces ya con mi render en 3D yo lo empiezo a como a meter imágenes, aquí cambia, le empiezo a meter imágenes, empiezo a pintarle encima, como para que quebrar eso, que no se vea así como que es 3D, tal cual. Y le empiezo a agregar elementos como luces, pequeñas lucecitas, reflejos, no reflejos. Entonces ya yo empiezo a armar mi imagen con varias fotos, con pintura, empiezo a merchar los colores, le empiezo a agregar elementos como personas, haciendo algún labor para que se sienta como más viva esa imagen. Este, y le empiezo a poner más elementos enfrente también, como para crear una profundidad. Entonces, cuando tengo esos elementos así como poniendo personas ahí que hacen como, cada uno tiene como una actividad que así, hago que la imagen se vea más viva y le empiezo a poner como más elementos y así voy creando la profundidad que se vea que el lente, o sea, hay muchos elementos, muchas cosas pasando en la imagen. Y ya al último, ya que tengo algo así, como se puede decir, como deslavado. Me gusta mucho jugar con el contraste y el color. Y lo que hago es con curvas, ya le meto ese punch visual, ¿no? Que ya, si se fijan, cambia un poquito, un bastante. Entonces, ya le meto ese como esa intención ya que digas, ah, wow, ya los colores, o sea, me agradan, o sea, ya es algo que me gusta ver, ¿no? Entonces, esta es una manera de trabajar como más organizada que tengo, que es como que la manera, se puede decir que tengo para trabajar profesionalmente dentro del estudio. Y hay otra manera que tengo, que aquí por ejemplo en esta imagen, que es más así vamos como se va, vamos pintando, vamos a ver qué sale y vamos a ir ver qué idea tengo. Entonces, por ejemplo aquí, lo que hago es como más, más ahí ahora sí que la brava de, de elementos. Entonces, en estos concepts inicio con un sketch así rápido. Inicio así como rápido a dibujarme algo, una idea que tenga en estas prácticas, y digo, pues ahora quiero como mostrar como un dragón, tal vez como en esta idea quería hacer como un tipo Quetzalcóatl y así como en forma como dragoncillo que va saliendo del lago y pues aquí está como un caballero, ¿no? O en este caso pues era una chava y ya le cambié el género, pero bueno, whatever. Y pues ya yo empiezo como a pintar encima igual con imágenes, y bruchazos. Empiezo a hacer como que formas al dragón, tal vez, como dibujar aquí, por ejemplo, aquí dibujé otra forma, voy como calando formas más o menos de lo que quiero que sea en este caso mi dragón, y poquito a poquito lo voy construyendo. Aquí ya, por ejemplo, ya lo pinté, ya le di la forma que quería, que me gustó. Agarro texturas, por ejemplo, en este caso esta imagen, agarro un poquito de textura y le pongo así, para que no se sienta así como plana la pintura, le agrego una textura a la cara. Entonces, le voy metiendo, le puse como unas alitas ahí para que fuera así como más un toque de fantasía. Y y ya le voy integrando el personaje, el fondo otra vez para meterle como un poquito más de profundidad. Y ya mi look para que pero hay un layer ahí que se pasó. Layer es de sketch tal vez. Bueno, ya. Entonces ya con eso ya yo
ya tengo mi imagen y pues ya nada más le pinto detallitos como el agua saliendo, bueno, aquí tengo aquí algo aquí que pasó, no sé qué le dio, pero si se fijan como de que este modo es más, más sucio, pero a mí me sirve mucho como para practicar, para hacer cosas rápido, o sea, ilustraciones rápidas con ideas y practico iluminación, practico composición, practico como la idea, para crear pues, una imagen. Entonces, yo la neta soy casi como muy clavado con el storytelling. Entonces, me gusta mucho así como crear situaciones como en este caso de fantasía. Aquí tengo otro caso que fue igual que el pasado, que empecé con una imagen y empecé a pintarle encima, y quería hacer como una ciudad futurista en una en un planeta donde las montañas son como enormes, y se ven los planetotas al fondo, también puse aquí como unas aves para como darle como más vida a la pintura y que si fuera, estas aves iban como en dirección hacia la ciudad para ayudar a la composición y meter un poquito como más de montaña, así en el midground y en el foreground para que dieran como un poquito más de profundidad. Entonces esa es como en rasgos grandes, así es como mi manera más o menos en la que yo trabajo, tanto profesional como práctico personalmente. Unas preguntas. Dime. ¿Los mate painting o parte de concept art pueden ser nada más con puras fotos? Es decir, no requieren partes 3D como el que mencionaste. Depende el estudio, depende en qué etapa de producción, porque hay concept art para preproducción y hay concept art para postproducción. La mayoría de concept art que hago es mucho para postproducción, a veces me toca preproducción, pero para postproducción ya hay materiales hechos, ya tienes elementos en 3D hechos, ya tienes un layout, ya tienes un plate, una grabación tal cual del filme y ya a veces te toca nada más hacer como el concept de cómo se vería esa extensión, entonces ahí sí necesitas utilizar pues elementos 3D y fotos porque son esos mismos elementos que van a utilizar tal vez en la producción. Igual en preproducción puedes hacer 3D y pasar como ese basic mesh, esa geometría base a modeling y el modeling ya la super detallan y ya la hacen bien para producción. A mí me tocó mucho estaba en post, pero estaba en Black Panther, en Method, que hacíamos, nos llegaba, por ejemplo, el concept de Marvel, que era el que ya tenían hecho con el cliente, la idea, y la modelaban en el estudio, me pasaban el modelo y me decían, ahora quiero que este modelo le diseñes esto y esto. Entonces le cambiamos, le modificamos un poco el diseño a las naves y le agregábamos cosas como luces, señales, tal vez como algún prop debajo para complementar ese diseño y que se viera un poquito más complejo. Entonces ya todo eso que diseñaba ahí en el estudio, pues ya lo pasaba a modelers y los modelers ya ponían esos props, los modelaban y ya los texturizaban y todo y ya esos props ya eran así para que se viera el modelo detallado y ya era el que salía en la película. Entonces, si uno quiere entrar a trabajar, puede lograrlo sin necesidad de usar objetos 3D. O sea, como el segundo que mostraste, que es pura ilustración o pura foto, con eso puedes entrar a trabajar en la industria. Yo creo que ahorita sí puedes entrar en una posición junior, claro que se puede, pero yo creo que ahorita más que nada, casi todos los estudios lo que están buscando es alguien que maneje 3D. O sea, tienes que tener unas bases de 3D, mínimo saber modelar algo simple o hacer cosas simples, porque mucho se comparte entre departamentos.
Entonces, yo creo que sí es ahorita básico meterte algo 3D. No tienes que ser el supermodelador, no tienes que ser el texturizador, o el supergeneralista, pero tener una noción del espacio 3D, sí. Eso sí. Ok, tenemos... Lo recomiendo bastante. Pues. Muy bien, muy bien. Excelente, es bueno saber. Ahora sí que son dudas que nos están comentando. Y aquí tenemos otra. Para este proyecto en particular, ¿qué ocupaste para darle ese ambiente nocturno? Ese ambiente nocturno, empecé con, déjame ver, aquí está el fondo, está la imagen. Empecé con una, no, sí tengo muchos flyers, pero bueno. Bueno, este es el cielo, pero empecé con una foto ahí de unas montañas en China, que estaban de día, y básicamente lo que le hice fue con un layering de curvas, nada más lo bajé hasta el tono que tenemos aquí, y y le di un gradiente azul, y ya con eso le di como ese ambiente nocturno a la imagen. Es una técnica para transformar de día a noche fotos. ¿Más preguntas que tengas? Oscar. Sí, justamente estábamos revisando en el chat, pero no hay ninguna otra pregunta. Yeah. Si alguien de igual forma quiere prender su micrófono y preguntar, lo pueden hacer sin problema. Por ejemplo, Mario ya escribió. ¿Cuál es el estándar de tiempo para entregar una pieza? El estándar de tiempo para entregar una pieza, eso varía también igual si es post o preproducción. Por lo regular en preproducción es muy rápido. O sea, no entregas de repente, así como este tipo de imágenes, yo creo que te piden así como tienes que pegar como 2, 3 versiones al día, más o menos, por ahí, con diferentes, pues, composiciones y iluminación. Entonces, sí tienes que ser muy ágil. Yo creo que para una pieza así, unos 3 horas más o menos, 3, 4 horas. Ya en postproducción, pues ya a veces te piden muy detallado el concept y eso sí a veces te toma 1 o 2 días, depende. Pero casi siempre en concept es así como hacer 2, 3 versiones de lo mismo. Entonces, yo lo que hago es, me llega algo de concept y trato de hacer el goal del concept un día con 3 versiones, más o menos, Mencionan, ¿crees que sea muy necesario actualmente pintar, aunque sea digital, muy al estilo de antes como Ralph McRae para trabajar en la industria actualmente? Yo creo que sí, sí, ¿por qué? Porque al final de todo, en los inicios, para iniciar en esta industria, bueno, como y todos regresamos, es tener fundamento, o sea, en concept art y matte painting, para mí, en lo personal, lo más importante es tener los fundamentos del arte, tratar de solidificarlos mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, tienes que aprender cómo hacer una perspectiva, cómo hacer una iluminación, tienes que hacer formas, tienes que saber de colores, o sea, tienes que tener mínimo esas bases para poder llegar a hacer buenas imágenes con las herramientas del 3D, porque al final del día el 3D, Photoshop, Nuke, y Maya y todos esos softwares, al final del día son herramientas. Pero si tú ya vienes con un background de que pintaste o que ya estudiaste fundamentos del arte, al momento de que tú te enseñes con esa herramienta, te va a funcionar bastante bien porque ya vas a empezar a entender cómo hacer una imagen funcional.
Entonces, sí, la respuesta es sí. Así yo inicié también pintaba muchos portraits de chavas, me gustaba mucho, entonces pintaba muchas, también como quería como que ese estilo clásico. Y por ejemplo en la imagen esta que tengo aquí de Matte Paint, ese es el toque que le quise dar, como un poquito más pintura clásica con las tecnologías que tenemos ahorita, entonces claro que funciona. O sea, a mí yo creo que es de los estilos que más me gusta y los fundamentos te van a servir súper bien. O sea, pues yo creo que es lo primero que se tiene que aprender antes que irte a software. No sé si me haría mucho con mi respuesta, pero, pero sí. No, ya. Ah, José Hola, Luis, hola ¿qué onda? Christopher. ¿Cómo estás? Bien, bien acá, trabajando un rato. Bien. Este, a ver, yo más que nada te quería preguntar cómo ves el ambiente, o sea, la industria actualmente, más que nada para justo, ¿no? Para gente que apenas va entrando o que va a querer entrar, o sea, más que nada por toda la cuestión, digo, cómo el virus está afectando como las contrataciones, todo este tipo de cosas, y si hay algún como cambio o se siente algún tipo de cambio, por ejemplo, ya trabajando desde home office, si se va a mantener eso, si va a crecer, por ejemplo, el freelance o crees que se quede igual y cuando regresemos a oficina, pues va a ser normal oficina y ya, o cómo crees que vaya a afectar. Bueno, en lo personal yo creo que esto del COVID, la verdad sí llegó a ser un cambio importante, porque mucho de lo que pasaba en estudios grandes, o en estudios también de gama media, es que mucho material era muy protegido con el cliente y no se podía sacar del estudio para nada, para nada. Y ahorita con lo del COVID, desde que nos mandaron a casa, tengo amigos de muchos estudios aquí alrededor, y a todos desde que los mandaron a casa es así como ya se abrió como más oportunidad para los freelance para trabajar en este tipo de proyectos sin necesidad de estar yendo al estudio. En esa parte creo que sí ha beneficiado en la parte ¿cómo te diré? Del ámbito laboral, pues sí lo resentimos porque no es lo mismo estar en el estudio que estás ahí, pues tienes alguna duda y te paras y con el supervisor o vas ahí con tu lead a resolver cualquier duda, ¿no? Ahora es como más, pues estás en tu computadora, en tu casa y estás ahí en el chat del trabajo y tienes que escribirle un mail, tienes que, o sea, es como más, se puede decir, como más oficina, se puede decir, no es como más partnership. Entonces, en ese también se sintió un ligero cambio en eso. Y de lo que dices de la gente también que va iniciando en la industria, ahorita con lo que está pasando, yo creo que el mínimo en Visual Effects sí nos afectó, porque muchas grabaciones de películas se pararon, pero también benefició a muchos contenidos multimedia como videojuegos o películas animadas. Es que estas siguen corriendo y siguen solicitando gente, muchísima gente, y yo creo que ahorita la demanda laboral en esas áreas ha crecido, de hecho, y hay mucha más oportunidad para entrar a trabajar a videojuegos o animación. Pero en el caso de Visual Effects, sí, la verdad sí afectó bastante la pandemia. Así. Gracias. Y otra duda, vi que tenías otro archivo, creo que abriste el archivo que está justo al lado de ese, que es más como ilustrado de una criatura. Ese. Te iba a Ajá. preguntar porque justo ahorita traigo freelance para, ¿cómo se llama? Para un juego de mesa, ¿no? Y ya sabes que ese es como medio estilizado, el Uh-huh. muy estilizado. Te quería preguntar, por ejemplo, cómo un director de arte ve eso o interpreta eso cuando lo ve en un portafolio, ¿no? O sea, me dices, no, pues es que
digamos, me estás aplicando para un videojuego realista, pero tienes cosas de Ujú. ilustración. Y he escuchado que hay quien lo divide y todo ese tipo de cosas, pero ¿crees que realmente sea tan necesario, considerando que, por ejemplo, tú tienes esto que es un poquito más ilustrado, Ujú. junto a lo de realismo, ¿no? Sí, de hecho, yo en mi portafolio, casi mi enfoque es como muy sci-fi, se puede decir, algo sci-fi más realista, pero este tipo de imágenes las hago personales porque también me gustan y son estilos que quiero explorar. Entonces los publico y esto al final es personal, pero yo creo que es bueno publicarlo porque al final del día tú le estás dando a entender al estudio o a la persona que te va a contratar que tú también tienes estas aptitudes para resolver este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que el director de arte o la persona que te vaya a contratar va a ver tu portafolio y en tu portafolio se va a ver los defectos y las virtudes que tienes. Entonces, parte de las virtudes que tienes y eres muy versátil, eso es muy bueno porque significa que si el estudio tiene un proyecto realista, te pueden meter ahí. Si tiene un proyecto de fantasía que necesita algo más estilizado, más así como modificado, pues también lo puedes hacer. Entonces, yo creo que es bueno porque genera que seas un buen asset para el estudio y no solo te enfrasques como en un estilo, que también es muy bueno enfrascarse en un estilo, pero en mi caso me gusta hacer más variedad. Ya, muchas gracias. Es que sí, justo he escuchado comentarios de los dos lados, ¿no? Así como necesitas tener un portafolio muy específico, Ujú. y otros que dicen, no, es que necesitas diversificarlo, ¿no? Necesitas mostrar que tus bases las puedes aplicar en cualquier estilo y todo eso. Entonces, es Sí, bueno claro. saber que pues depende más que nada como de cada artista y así. Sí, y volvemos a los fundamentos, o sea, mientras tenga los fundamentos del arte sólidos, digo, hay estilos que se te van a complicar más que otros, pero te va a ayudar mucho a resolver el trabajo. Entonces, o sea, lo importante al final del día para un estudio, porque pues también tenemos que ser conscientes de que estamos en una industria y como tal industria tienen que generar dinero y generando dinero significa vender. Entonces, tú resolviendo la chamba para que la compre el director o la compre el productor o que sea el cliente, ya con eso ya es más sencillo a la hora de elaborar. Entonces, bueno, en mi caso sí, yo sí me gusta tener más variedad. Ja, gracias. Sí. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. No. ¿Qué recomiendas para poder trabajar en VFX? ¿Qué ámbito tiene más oportunidad? ¿Compositing, mate, sculpting, etcétera? Y si es necesario vivir en el extranjero para poder trabajar de VFX o desde México se puede lograr. Este, pues depende de lo que quieras y como quieras también, porque me estás diciendo tres posiciones que tal vez son, o sea, sí son en Visual Effects, pero son diferentes. Ahora sí que tú haz el que te conviene es el que te llene, el que te vaya a hacer feliz, porque hay cosas de compañeros que entraron de compósitos, pero ellos eran como más apegados al matte painting. Entonces se sentían frustrados en compositing porque ya tenían una carrera de unos 8 o 10 años componiendo y ellos todo el rato quisieron hacer mate y de repente sí les llega, pero ya es muy difícil a ese nivel ya pasarte a otro departamento. Entonces, si ahorita tienes pensando en entrar en la industria de Visual Effects, empieza viendo qué es lo que realmente te gusta, el departamento que realmente te gusta, y que digas, si me gusta mate, pues, voy a hacer mate y me voy a quedar en mate, porque es lo que tal vez te va a durar 10 15 años, ¿sabes? Entonces, si haces eso los próximos 10 15 años, mínimo que sea algo que te agrade a ti.
No, no sé ¿Sabes? si me También expliqué. sería también interesante, a lo mejor algunos tienen dudas, que les expliques qué es el mate painting. Ahorita que lo mencionas, puede ser que la gente lo Ujú. confunda con compositing y no sepan las diferencias. Mm. Ya, el mate painting, es como la manera, se puede decir, de hacer escenarios, y suplir, lo que tienen en pantalla verde. Nos toca, ahora sí que es la manera en Visual Effects que tenemos de pintar un escenario, o se puede hacer 3D en un escenario, pero al final del día son escenarios, ¿no? Entonces, puede ser desde que hagas, graben a los actores y tengas que hacer, unas playas a todos de los actores, entonces quitan el croma y tú pintas una playa tal cual con su cielito bonito, y puede ser desde eso hasta un establishing shot, que es una presentación de una locación, que puede ser, por ejemplo, en el caso de, volviendo a Black Panther Wakanda, que nos tocó pintar ahí, bueno, Wakanda fue parte de ILM, pero acá en Metro, nos tocó las afueras, entonces la presentación de las afueras de Wakanda, pues nos tocó pintar todo el panorámico de Wakanda. Pues el matte painting, pues es tal cual como una pintura, tal cual de escenario que va proyectada, y se usa en Visual Effects mucho para suplir el croma, y para presentación de locaciones también. También para parches, a veces hacemos también efectos, así como uno que fue también como pintar manos, y proyectan esas manos, con, no sé, le pintas así como cortadas a la mano, y esa cortada de mano en compositing la ponen, o pintura, y ya es la que aparece ahí en pantalla. Entonces, el mate painting, para que la gente entienda, también le tiene que entrar al 3D. O sea, no es, porque ahorita estábamos viendo tus trabajos y a lo mejor la gente se puede quedar con la duda de, pero nada más vimos que lo haces en Photoshop. Entonces, que les quede claro que no es nada más hacer la imagen en Photoshop, sino que la tienes que No, trasladar a otro programa y ya darle la proyección. claro. Sí, no, ahorita Mate ya es mucho saber 3D y saber mucho Nuke. O sea, tu trabajo al final va a ser 60%, 70% Photoshop, pero ese 30-40% sí necesitas saber, Maya y Nuke, o otras herramientas para ayudarte a resolver, el, ¿cómo se llama? El environment. Porque hay cámaras que igual se mueven mucho, y no puedes hacer todo con solo una pintura. Hay veces que tienes que hacer elementos 3D, porque la cámara tal vez haga un 360 dentro de ese elemento. Entonces, en solo Photoshop no te va a dar. Claro, claro, sí, totalmente entendible. Muy bien, Sí. no sé si gustas mostrar alguna otra cosa, todavía tenemos tiempo, ¿cómo andamos? No, yo tengo tiempo, no tengo bronca. Más bien, no sé si tengan alguna pregunta, o sin pena, en serio, aquí para platicar un rato con ustedes ahorita. Había una pregunta que hicieron anteriormente. ¿Cómo se logra ese primer trabajo en la industria? ¿Cómo se logra ese primer trabajo en la industria? Mi primer trabajo, pues, como les dije, fue en Anima Studios, y pues fue, pues ahora sí que haciendo personal y publicándolo. Entonces, o sea, pues haciendo trabajos personales y estarlos publicando para que pues hay varias plataformas, pues, Facebook, Instagram, ArtStation, en todas las plataformas, para que la gente, los reclutadores o de los estudios, o gente que se dedica a reclutar, vean en esas plataformas, tu trabajo, y aunque inicies y no sea muy bueno, pues seguir posteando tu update, y que vean que también, estás teniendo un progreso dentro, o sea, que tienes un progreso de chamba. Y con eso ya el reclutador sabe, bueno, pues igual no me gustó la primera imagen que subió, pero ya la segunda o tercera, pues ya está agradable. Significa que sí, tiene
progreso, entonces pues vamos a ver si hay que darle una entrevista. Y pues sí, pues hacerse un portafolio personal, no tener miedo también a entrarle a proyectos como películas independientes, videojuegos independientes, hay muchos, ahorita hay muchísima gente que anda creando ese tipo de materiales. Entonces, entrar para tener como esa poquita experiencia o mucha experiencia, depende, pero que te van a otorgar y para que tengas también material para enseñar. Pero yo creo que es la manera en la que empezaría, volver a otra vez como de empezar. Sí, como lo de la serpiente, efectivamente, que es así como más, sí, que si esto me dan, por ejemplo, me dan la serpiente ya en 3D, pues yo la pongo en esta, por ejemplo, esta posición, y ya pinto encima, y yo ya creo mi ambiente, y ya ya es lo que yo le doy a Ubisoft o a cualquier otra empresa. Pero sí, casi todo es la misma línea. Eso sí, sketchear y te pasan elementos. A veces a veces no hay elementos, entonces tienes que estar adecuado que los tienes que hacer. Por ejemplo, puede ser que esta serpiente no esté, pues ahora sí pues, toca pintarla o te toca modelarla, que si vas a hacer varios keyframes de varias vistas, te va a tocar hacer como tal vez una escena de un cinemático y te piden como 15 10 keyframes, pues lo más viable es que pues, la modeles en ZBrush y le pintes encima, creo que es lo más. O si eres pues ya muy bueno en perspectiva y ya tienes los fundamentos así super sólidos, pues ya la pintas en todas las perspectivas que puedes. Pero depende de tu workflow y también cuánto te tardes. Para mí es mucho más ágil hacerlo con 3D porque ya ya te da perspectiva gratis, te da textura y iluminación gratis, entonces es más sencillo. Mencionabas que en Anima te invitaron a realizar dirección de arte. No recuerdo bien en dónde. ¿En qué consistía ese cargo y qué responsabilidades llevabas a cabo y qué película fue? La película que fue en Anima fue Ana y Bruno, y la que dirigió Carlos Carrera, y mi responsabilidad ahí era hacer toda la cuestión de arte, lo visual, desde iluminación, colores, ¿cómo se llama? Donde, pues, ahora sí que composición, y pues ya, pues, todo lo visual y artístico, pues, nada. Pero sí, allá estuve 2 años trabajando con Carlos Carrera y Nani Bruno. De hecho, uno de mis duties tenía que reportarle mucho a Carlos Carrera y enseñarle a Carlos Carrera la idea que yo tenía, así como de lo visual dentro de la película. En cuestión 2D, ya en 3D ya pues, se encarga un equipo diferente. Muchas gracias por invitarme y espero les haya servido la plática y pues lo hayan disfrutado tanto como yo la disfruté. Pero sí, gracias. No, sí, pues yo creo que ahorita más que nunca hay muchísimo trabajo, entonces pues a echarle todas las ganas y pues, ojalá que me toque a varios que están aquí.